eso podría haber sido digitado solamente por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que si tuviera ese poder, supongo que ya sería presidente del Perú hace rato. Fernán, ¿cuál es tu impresión? Bueno, a mí me llama mucho la atención que una persona a la cual no sabemos cuál es su adscripción política, el cargo político que ha ejercido, el partido político al que ha pertenecido o los círculos políticos que en los cuales se ha desenvuelto o ha frecuentado, diga ahora que es víctima de una persecución política. Porque eso, o sea, digamos, Pedro y yo y ustedes hemos visto políticos en los últimos tiempos. Jamás he visto a este señor, no lo conozco, no sé, en el mundo político ni en cualquier otro mundo, porque es un personaje realmente subterráneo, que pueda decir eso. O sea, uno puede alegar eso si tiene algún tipo de razonabilidad, pero alegar eso y sobre todo imputarle a un congresista como Víctor Andrés García Belaúnde, que realmente pertenece a una bancada minoritaria, que no ha podido ser presidente del Congreso, a pesar de que muchos simpaticemos con él, etc. Un poder tal para organizar una comisión con nombre y apellido, sinceramente sale de todo lo razonable, lo lógico, lo creíble, y simple y llanamente me parece que está planteando un argumento para defenderse porque está asustado. Creo que toda persona tiene derecho a dar su versión, pero tampoco los medios tienen que hacer de tontos útiles esta vez, dejando, ¿no es cierto?, que este señor se pasee como si fuera la gran víctima. Además, ni siquiera se pasea, perdóname que subraye eso, Patricia, porque lo que ha dicho Fernán es cierto. Nadie sabe dónde está. Es probable que haya peligro de fuga. Se mantiene escondido, no da la cara. De hecho, no vino hoy da RPP, entrevistas por teléfono. Así es. Entonces, a ese señor no le puedes dar todas las pantallas y todos los... Sobre todo porque, a ver, aquí entre periodistas, Pedro, su argumento de linchamiento periodístico, mediático, teniendo un medio como Juez Justo, ya... Para eso hay una palabra que no se puede decir en televisión, ¿no? Teniendo medios a su disposición y teniendo operadores que han demostrado en estos años, estos últimos 2 años, una gran habilidad, sospechosa hasta cierto punto, de movilidad, influencia, porque todas estas acusaciones de las que han sido víctimas algunos de los perseguidos han tenido eco también en sectores de los medios de comunicación, y ya llegará el momento de hacer los balances y ver qué tanto había la preocupación por indagar la verdad o qué tanto de servir a algunos intereses que no están claros. Pero yo quisiera añadir a la motivación de este tema, cuando decimos, veamos la estrategia que está aplicando este ciudadano Orellana Rengifo. Uno se defiende con argumentos, aquí y en todas partes. Y cuando no hay argumentos, entonces uno apela al expediente de la victimización. Ya se ha señalado por qué Víctor Andrés García Belaúnde no tendría la potestad ni el poder de movilizar a los sectores que se han movilizado en estas últimas semanas, porque no solamente es el Congreso, también son los medios de comunicación. Y no solamente son algunos medios de comunicación. Por suerte, en estos últimos días hemos visto a grandes medios y grupos de diarios y también de radio y televisión abocándose a tratar de entender qué es lo que realmente hay detrás de este personaje que, como ha señalado Guido, tiene intereses diversos y además en su momento, y no lo digo yo, lo dice la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe. A quien ha tenido amenazada de muerte. A mí de verdad escuchar declaraciones como esta, ¿no? Cometí un grave error, yo no debí pelearme con el periodismo porque ellos tienen la ventaja de poder decir las cosas a su manera. Yo como abogado pensaba que si alguien me insulta me puedo defender ante un juez, pero no siempre las cosas funcionan así. Él como abogado, él como dueño de un pasquín insultaba a todo el mundo, o sea que no, él creerá que todos actúan como él. Si ponemos las portadas de esta revista, vamos a darnos claramente cuenta de quién es víctima de quién, ¿no? Pero claro, es jugar un poco con la impresión del gran público, que no necesariamente está familiarizado con el tema, sino que comienza a interesarse en la medida que se revela en estos 10 últimos días o 2 semanas la cantidad de periodistas que han estado amenazados con un juicio absolutamente delirante. ¿A qué empresario se le ocurre en este país demandar a un periodista por $100 millones, como ha ocurrido recientemente con gente del Grupo El Comercio? Entonces, por dar un ejemplo. ¿Y a qué Poder Judicial aceptar ese nivel paupérrimo de chantaje, ¿no? El Poder Judicial tiene, creo que también la potestad de decir, oiga, haga bien su denuncia o esto no es... Entonces, si lo que queremos llegar es al fondo del asunto, como medios de comunicación, como comentaristas
debemos precisamente evitar que el debate descienda hacia donde es más un operativo de lavada de cara que a lo que realmente se valora. Y creo que allí, por ejemplo, lo que tiene que decir la procuradora Julia Príncipe es valeroso, es esencial y está precisamente vinculado al meollo esencial de este tema, ¿no? Ahora, esta historia tiene varias partes interesantes en el lado positivo. Sí, Orellana por años ha tenido amedrentada a mucha gente, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito periodístico, a las personas a las que aparentemente les habría arrebatado sus terrenos, etcétera. Pero esta suerte de impunidad se termina, pues. Llega un momento que se termina, y se termina con más rapidez y más facilidad de lo que se zanjaban las mafias hace unos años. Es decir, este señor ha dado marcha atrás, no porque sea buena gente, sino porque se ha dado cuenta que está fregado, ¿no? Está asustado porque se ha dado cuenta, creo yo, que ha cruzado ya la línea de toda razonabilidad hace mucho tiempo, pero en el Perú, lamentablemente, este tipo de personas o este tipo de actitudes muchas veces van avanzando en la oscuridad y no son visibles, porque un medio de comunicación que está publicado en todos los kioscos del Perú, con un nivel de venta probablemente ínfimo, pero cuya titular es juez justo, y poner los rostros de los jueces que obstaculizan los intereses de ese grupo. Pero no solamente hay que ver... No, y además acusar a gente por cuestiones personales sin ninguna prueba, claro, difamar a unos niveles... Pero también no solamente hay que ver quiénes son los que salen como víctimas o agredidos del medio, también hay que buscar quiénes son los aliados del medio. Porque esa gente que sale ahí, por algún motivo está saliendo porque ha favorecido, ha dado alguna ventaja para el despojo de todas estas personas. Lourdes Flores Nano no creo que esté tampoco en la conspiración política contra el señor. Y entonces van apareciendo cada vez más voces que dicen que aquí hay una situación que implica una situación de gravedad. Hay 1000 expedientes, 1000 legajos sobre los casos de este señor en el Ministerio Público. Yo no había escuchado, salvo grandes casos de narcotráfico, que superaran el número de 1000. Además, dice cosas como... Hay una acumulación de delitos cometidos, pero yo voy a ser escéptico, Pati. Yo no creo que este señor haya caído, y yo no creo que haya que felicitarse. Empezó a desmoronarse, pero todavía hay mucho pan que rebanar. Está intentando hacer un control de daños. Está intentando hacer un control de daños, y su nivel de influencia yo creo que sigue siendo muy alto. Seguramente se va a manejar con más discreción. Y si me permites, muy breve, la otra parte de esta asignatura que el país en este momento, a lo que nos estamos abocando, la otra parte, más allá de este personaje que está en el centro, son como yo, más o menos, Fernán lo deja aquí en el aire. Todos esos operadores y autoridades que durante meses y años han participado, porque nadie acumula 493 procesos solamente por sus propias manos, sino porque hay allí también operadores, instrumentos y autoridades que en vez de perseguir el bien común, lo que están haciendo es favorecer a determinados sectores. Además, o grupos. Hay varias cosas que no pueden dejarse pasar por alto. Hay informes de Unidad de Inteligencia Financiera que habla de transferencia de millones de soles absolutamente sospechosa, y el señor dice, bueno, es normal que un empresario con cierta capacidad económica mueva pues plata. Eso no puede ser una respuesta. Pero tal vez, Pedro, y eso sí me parece que puede ser digno de análisis, los periodistas no siempre estamos de acuerdo. Normalmente tenemos además diferencias bastante fuertes con respecto a determinados temas, pero sí me parece que en el comportamiento de la prensa, en este caso, ha habido una suerte de frente común. Independientemente de que un medio no se lleve mejor o peor con otro, todo el mundo ha salido a denunciar a este señor, y creo que eso... Y la unión de los periodistas diciendo así no, ha generado el temor de este señor, ¿no? Colocando además el tema en agenda, porque sin duda al ciudadano común y corriente no le llama tanto la atención si no es algo directamente o visiblemente vinculado a un congresista, a un ministro, a una autoridad, ¿no? Pero es cierto, los distintos, por eso yo decía hace un momento que esto no ha sido campaña de un medio o de un grupo, sino que ha terminado captando el interés de toda la prensa seria de este país, al punto que hay una veintena de procesados, denunciados, que han podido unir esfuerzos en determinado momento, y eso también es lo que está llevando a que este señor retire las demandas tal como lo ha anunciado, pero falta que ese tema también quede debidamente clarificado. Ahí un rol esencial ha jugado el Instituto Prensa y Sociedad, que ha podido precisamente articular la inquietud y el temor, sin duda,
de un sector de la prensa que no se puede dejar y no se ha dejado avasallar por la amenaza, ¿no? Fernán hacía notar que no sabía cuáles eran las esferas, los ámbitos políticos en los que se movía este señor. Él dice que gana sus juicios por su habilidad y no por sus contactos. No entiendo por qué no es un abogado de éxito en lugar de ser un empresario inmobiliario que arrebata bienes y que vive en Guaguaguasis, si es que fuera tan exitoso como abogado, porque tampoco en la esfera de los profesional se le conoce. En todo caso, el alegato siempre ha sido que era un empresario, jamás que se le ha conocido en el mundo del foro profesional, ni como exitoso abogado, ni así es. Litigador. Pero yo creo que aquí lo que ha dicho Pedro es importante. O sea, ha llegado un momento en que no podía continuar una situación como esta con todo periodista que investigaba un poquito y hacía un test de credibilidad sobre lo que estaba ocurriendo. Esto también me hace pensar que lo que dice Guido es cierto. Ha recibido un golpe, pero la actitud es, en mi opinión, un retroceso. Este señor no va a quedar aquí y lo que quiere es hacer control de daños. Pero si los jueces, que en este momento no le deben estar respondiendo muy bien y por eso se ha asustado, no siguen adelante y se pone esta persona en una situación de no poder seguir haciendo más daño, puede recomponerse esa mafia, una mafia que, como bien dice Patricia, llega por las declaraciones de la procuradora a narcotráfico, llega a lavado de activos. Y si nos retrotraemos al tiempo, aquí la esposa del congresista Mario Paredes, que tuvo que ver algo en un problema con yerbateros y todo lo demás, fue víctima de un asesinato no esclarecido todavía, donde puede haber cosas así. Entonces, donde uno va tocando, está encontrándose una situación de una mafia, una organización criminal organizada muy poderosa. El fiscal adscrito al caso Orellana se ha ido, se asustó, pidió licencia, se fue, ¿no? O sea, en realidad, el trabajo que ha hecho la prensa denunciando a Orellana se tiene que seguir haciendo, reclamándole a la justicia que no puede dejar a las personas protegidas de esa manera. No puede ser que este señor lleve 8 años de juicio y pase piola porque la gente se muere de miedo. Ayer el presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza, ha salido a decir lo suyo en relación a este y otros temas. El fiscal de la Nación se sigue callando. Pero miren, en 7 idiomas. Hay otro ejemplo de lenidad inaceptable en este caso que tiene que ver con la procuradora de lavados de activos, Julia Príncipe. Ella ha sido querellada por decenas de oportunidades por personas vinculadas a este caso, cuyo único objetivo es paralizarla. Y en vez de recibir apoyo por parte del Estado, una defensa que le permita a ella dedicarse a sus labores y descargar este asunto con el apoyo del Estado, no recibe absolutamente nada. Ha salido en más de un medio de comunicación a contar que ella, con sus ingresos de por sí exiguos, tiene que buscar una defensa y se siente abandonada por quienes deberían prestarle la mínima solidaridad. Un escándalo. De nada le sirve al gobierno cambiar ministro del Interior, poner a 24 por 42 o por 86 o lo que sea con los policías, si al final tienen a un señor que puede digitar todo desde sentado en su casa con tanta calma. Y dejan a Julia Príncipe. Desde un guaguaguasi. Desde un guaguaguasi. Y dejan a Julia Príncipe prácticamente abandonada a su suerte. Yo sé que no le servirá de mucho, pero desde aquí nuestra solidaridad y nuestra admiración a la procuradora de lavado de activos, la doctora Julia Príncipe. Y la verdad que nosotros, pena, lo que se llama pena y persecución en este caso, ninguna pena. ¿No? Ninguna pena. Tampoco se trata de acusar antes de tiempo, pero que estos casos tienen que esclarecerse, tienen que esclarecer. Y nadie tiene por qué quedarse callado por miedo. Tenemos que hacer una pausa, amigos televidentes. Volvemos con un tema crucial, al cual todavía le falta mucho por avanzar. Porque, como ha señalado bien el ministro Jaime Saavedra, el reglamento de la ley que tiene que aprobar el Poder Ejecutivo y que seguramente saldrá del Ministerio de Educación es crucial para ver dónde llega o no llega esta ley universitaria. Volvemos.